Listo. Si gustan comenzar con la presentación, adelante. ¿Va a haber una presentación previa de ustedes o ya me directo a... Sí, doctor. Vamos a hacer su presentación, Ok. compañeras. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro simposio Las neurociencias detrás del envejecimiento. Este evento está conformado por dos partes. Primero tenemos la participación del doctor José Luna en la conferencia magistral hablando de neurodegeneración, ¿por qué se pierden mis recuerdos? Y posteriormente tendremos la participación del doctor José Luna, pero también de la doctora Laura Elena Langurén y de la maestra Dulce Tobar, que forma parte de la Asociación Alzheimer México. Por ahora le damos la bienvenida al doctor José Luna, sino antes leer un poco de su gran labor que ha hecho. El doctor José Luna, si me permiten un momento, es académico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM y director general del Biobanco Nacional de Demencias. Además, es licenciado en Biología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Recibió el título de doctor en Ciencias Biológicas de la Salud por la Universidad Autónoma Metropolitana y realizó su postdoctorado en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, en la dirección del doctor Fidel de la Cruz y el doctor Sergio Zamudio. Es investigador nacional nivel 2 de México e investigador titular del área de la salud del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en República Dominicana. Su línea de investigación general es la neuropatología de las demencias. Este año pasado y el presente ha realizado la publicación de 8 artículos. Dentro de sus productos de investigación se encuentra el desarrollo de bancos de cerebros en República Dominicana, así como en otros países de América Latina, en específico Ecuador, Lima, Chile y Bolivia. También ha colaborado nacionalmente en el desarrollo de la donación de tejidos, órganos y fluidos de enfermedades neurodegenerativas y favorece el desarrollo de un banco de tejido de cáncer humano para el estudio molecular de procesamientos biológicos. Además, se encuentra en colaboración con la Universidad de California para el desarrollo de bancos de cerebros para el estudio de autismo. Realiza una búsqueda y desarrollo de marcadores específicos de la enfermedad de Alzheimer, así como el desarrollo de tratamientos para la misma enfermedad. Muchísimas gracias por haber aceptado participar con nosotros, doctor José. Sin más preámbulos, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a este club de neurociencias que me hicieron la invitación para poder platicarles un poco de lo que hacemos en el laboratorio y sobre todo también mostrarles lo que es el biobanco. Si nos da tiempo hablaremos un poco del biobanco, que esto para nosotros como grupo de investigadores asociados precisamente a estas enfermedades neurodegenerativas es tan importante el contar con este banco de cerebros, no nada más para investigaciones de nuestro propio grupo, sino que realmente es un área, es un laboratorio donde muchos estudiantes pueden ir a hacer también sus investigaciones y que pueden estar colaborando también inclusive con nosotros en el biobanco, ¿no? En el Biobanco Nacional de Demencias. Y más adelante les hablaré precisamente de ello, ¿no? En esta conferencia que quiero hablar precisamente sobre hablando de neurodegeneración y por qué se pierden mis recuerdos, esto para mí es un título muy impactante, ¿no? Porque realmente ha sido el meollo de muchas, no nada más de la enfermedad de Alzheimer, que es la que yo estudio junto con mis colaboradores, ¿no? Sino que también aquí esta degeneración que nosotros estamos viendo también tiene otras implicaciones en otras enfermedades neurodegenerativas. Y sobre todo también, aparte de que tienen una alteración en las neuronas, ¿sí? Sino también se ven afectadas otro tipo de células en el sistema nervioso central. Y entonces, de acuerdo a eso, cada una de estas enfermedades neurodegenerativas realmente va a tener una implicación específica y expresión de síntomas clínicos, ¿no?
Nos vamos a enfocar principalmente a lo que es la enfermedad de Alzheimer. Después hablaremos un poco de otras enfermedades, pero sobre todo nos vamos a enfocar a la patología, ¿no? A esta patología que realmente tenemos que entender sus mecanismos moleculares, porque si no entendemos estos mecanismos moleculares, pues bueno, es realmente complicado, ¿no? Este proyecto que nosotros estamos desarrollando precisamente para la búsqueda de un biomarcador específico para poder diagnosticar tempranamente la enfermedad. Recuerden que la enfermedad de Alzheimer no se diagnostica tempranamente. A pesar de que hay unos síntomas muy leves que nosotros podríamos sugerir que son leves, pero realmente a nivel celular ya el proceso degenerativo va muy, muy acelerado, muy abundante. Hay mucha muerte celular también en ciertas áreas específicas, ¿no? Este proyecto realmente no es de una sola persona, no es que yo esté haciendo todo esto, ¿no? Hay colaboradores muy, muy cercanos que hemos empezado a trabajar precisamente con estas ideas y dentro de ellos, por ejemplo, aquí les pongo a la doctora Mar Pacheco, ¿sí? Es una colaboradora muy estrecha del Biobanco. Ella se encuentra en República Dominicana en la Universidad Pontificia Madre Maestra, ¿no? De ahí de República Dominicana, es la Pucamaima. Con ella hemos tenido un gran impacto en el entendimiento de estas enfermedades neurodegenerativas y por lo tanto, como realmente debe de ser honor a quien honor merece, ¿no? Es un reconocimiento público realmente a la doctora Mar Pacheco, precisamente porque ha llegado a nosotros al laboratorio y hemos generado una mancuerna muy, muy estrecha precisamente para entender estos procesos neurodegenerativos. Y estos procesos neurodegenerativos tenemos que ver cómo realmente van a impactar precisamente en lo que es realmente la actividad celular neuronal y sobre todo cómo van a ir muriendo estas neuronas a lo largo del tiempo, ¿no? Y como les decía, este proceso neurodegenerativo obviamente es importante que nosotros lo entendamos para poder enfocarnos precisamente a cómo vamos a nosotros a entender estas enfermedades. Primeramente, antes de entrar en sí al proceso del deterioro cognitivo, tenemos que ver algunas cosas fundamentales, que es precisamente la constitución del sistema nervioso central, ¿no? De este sistema nervioso, que nosotros obviamente tenemos un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico y uno autónomo, esto obviamente está enfocado a ciertas áreas y ciertas funciones de nuestro cuerpo. Dentro de ello, también basándonos en este sistema nervioso generalizado, nosotros tenemos que entender que obviamente el sistema nervioso central, a pesar que tiene una capacidad de aislamiento muy, muy, muy importante o tiene una selectividad precisamente a qué es lo que puede entrar a nuestro sistema nervioso central o qué no. Dentro de ello, pues obviamente tenemos que el sistema nervioso periférico, así como el sistema nervioso autónomo, obviamente van a ir sobre precisamente por ejemplo, el sistema nervioso autónomo está enfocado a aquellos órganos en los cuales nosotros conscientemente no los podemos controlar. Esto es automático, ¿no? Dentro de ello, pues obviamente se encuentran los órganos, dentro de ellos tenemos que ver que está, por ejemplo, el intestino, ¿no? El intestino, por ejemplo, otras funciones, estimulaciones que pueden estar generándose en otras áreas, en otros órganos, ¿no? A través del sistema nervioso autónomo, tiene que ser controlado y regulado. Así también como el sistema nervioso periférico, que en este que estamos hablando precisamente es al sistema nervioso motor y al sistema nervioso sensitivo, ¿no? Sin embargo, el que preocupa en este momento es precisamente aquel sistema, el sistema nervioso central, donde está enfocado obviamente el encéfalo y la comunicación estrechamente y directamente con la médula espinal, que de ahí obviamente ramifican todos estos sistemas de sistemas nerviosos, ¿no? Periférico y el autónomo. Entonces, para esto, con toda esta idea de entendimiento del sistema nervioso central, pero sobre todo en el sistema del cerebro, que es donde nos vamos a enfocar principalmente y después vamos a hablar un poquito de esas teorías que tenemos junto con la doctora Mar Pacheco y obviamente también hay otros colaboradores como Miguel Ángel Ontiveros, el doctor Villanueva del CIDIR, del Instituto Politécnico Nacional en Durango, con mis colaboradores también del Politécnico aquí en Zacatenco, el doctor Fidel de la Cruz, la doctora Linda
y la doctora Rocío, ¿no? De ahí del Politécnico. Entonces, este sistema nervioso central es donde nosotros nos vamos a enfocar y antes de poder pasar, como les comentaba, a todo este proceso, tenemos que ver y orientarnos realmente para que nosotros podamos ver y analizar precisamente el cerebro. Hay unas coordenadas o hay unos sentidos en los que nosotros tenemos que enfocarnos, ¿no? De alguna forma general, tenemos que ver que la parte frontal, ¿sí? La parte que es al frente del cerebro, lo podemos llamar como rostral, anterior o delantero, o la parte frontal. La parte que es la parte contraria a la corteza frontal, pues entonces vamos a verlo y es la parte occipital. En la parte superior sería la parte parietal y hacia abajo, en la parte basal del cerebro que vemos acá, es la parte inferior o es la parte basal. De esa manera siempre es muy importante que nosotros aprendamos a poder definir precisamente sobre esta distribución o esta coordenada que nosotros estamos haciendo precisamente porque nosotros tenemos que hablar, por ejemplo, podremos hablar el área de la neocorteza, tendríamos que hablar del área de la neocorteza si está en la área de la occipital, en la frontal, en la occipital o en la parietal, ¿sí? Y asimismo podemos hablar, por ejemplo, de la corteza frontal y que es más rostral o más hacia lo que es la parte occipital. Entonces, esto es lo que nos ayuda precisamente a poder ubicarnos precisamente todas estas estructuras que nosotros es muy importante que nosotros podamos localizarlas en el cerebro para poder analizar todas estas alteraciones neurodegenerativas. Y esto es importante, como les decía, precisamente porque nosotros tenemos que ubicarnos porque no todas las enfermedades neurodegenerativas están desarrollándose en un área específica. Unas posiblemente, por ejemplo, la demencia frontotemporal, las alteraciones empiezan en la corteza frontal y posteriormente van a invadir a lo que es el hipocampo. Asimismo, hay otras enfermedades como la enfermedad de Alzheimer que empieza en el hipocampo y culminan en la corteza frontal, ¿no? Entonces, así de esta manera, obviamente nosotros tenemos que tener una orientación para poder describir las zonas anatómicas precisamente del sistema nervioso central. Dentro de ello, tenemos que ver que el sistema nervioso central o nuestro cerebro está constituido de dos partes muy importantes, que es la sustancia gris y la sustancia blanca. Si nosotros hacemos un corte coronal, esto es, atravesando los dos hemisferios, podemos ver perfectamente que la sustancia gris es la parte más externa de nuestro cerebro, está más oscura, que ahorita lo van a ver ya en un tejido como tal, no en un esquema. Y este es donde están todos los cuerpos de las neuronas. Posteriormente, lo que vemos en la parte más clara que de este esquema, ahí estamos viendo la sustancia blanca, que son los axones que salen precisamente de todas las neuronas para poder comunicarse unas con otras, ya sea de áreas cercanas o finalmente de áreas ya alejadas, ¿no? Entonces, esto es una de las partes que nosotros tenemos que empezar a distinguir, sustancia gris y sustancia blanca, porque en las enfermedades neurodegenerativas ambas áreas se ven afectadas. Algunas gentes han sugerido que realmente las alteraciones de la sustancia blanca o la pérdida de axones o lo que es lo mismo traduciendo la comunicación entre neuronas, esto es lo que va a desencadenar las enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, esta pérdida neuronal también depende obviamente del proceso molecular que está ocurriendo a nivel neuronal. De esta manera nosotros tenemos que entonces que definir si realmente es el efecto principal enfocado precisamente a la pérdida de esta comunicación neuronal o realmente el daño empieza en el cuerpo de la neurona que posteriormente va a culminar en una pérdida de la comunicación o en una pérdida sináptica, ¿no? Entonces es tan controversial esto porque ahorita en este momento todavía es muy complicado e inclusive, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, hay dos proteínas que se modifican anormalmente, que se acumulan anormalmente en el cuerpo de la neurona, que es la proteína tau, y la otra que se acumula extracelularmente es el péptido beta-amiloide. Sabemos que estas dos lesiones se presentan o estas dos proteínas se modifican y se agregan en el cerebro, pero aún en este momento no sabemos cuál de las dos es la que da origen a cuál.
Sin embargo, tenemos que tener énfasis en que estos dos procesos moleculares realmente pueden estar asociándose, enfocados precisamente a este deterioro cognitivo, ¿no? Lo importante aquí es que nosotros empezamos a ver estos mecanismos moleculares y cómo se asocian realmente con la pérdida de la memoria, las alteraciones de deterioro cognitivo, porque obviamente dentro de cada una de las enfermedades neurodegenerativas no solamente es la pérdida de memoria, ¿no? Sino también son otras funciones que obviamente son funciones superiores, que es la interrelación obviamente con su sociedad, con el medio ambiente, con sus cercanos o sus familiares, ¿no? Entonces también hay alteraciones a ese nivel. Entonces no podemos hablar nosotros de una enfermedad neurodegenerativa asociándolo solamente con la pérdida de la memoria, sino que hay alteraciones que van haciendo esta complicación más importante, ¿no? Dentro de este proceso que nosotros estamos viendo, obviamente, la presencia de las neuronas y de marañas, aquí, por ejemplo, vemos un corte coronal, ¿sí? Este es un tejido en fresco, del lado izquierdo que ustedes están viendo, es el corte de un hemisferio de una persona que falleció con la enfermedad de Alzheimer, y del lado derecho están viendo ya los dos hemisferios ya de tejido, pero que se fueron fijados. Obviamente aquí podemos ver mucho más claro en el tejido fresco, podemos ver la sustancia blanca y podemos ver la sustancia gris, ¿no? Este es, como les comentaba, es un hemisferio nada más. Y aquí vemos lo que es el ventrículo, el hipocampo, la corteza temporal, ¿no? En fin, esto, como les comentaba, esto es importante que nosotros aprendamos a localizar ciertas áreas, porque esto obviamente nos va a ayudar a poder hacer y apoyar el diagnóstico histopatológico de las enfermedades neurodegenerativas que se estén o que nos estén reportando clínicamente. Recordemos que la enfermedad de Alzheimer, como les decía hace un momento, no se diagnostica tempranamente. Sí, los clínicos hasta este momento, nosotros, los clínicos pueden sugerir que se está tratando de una enfermedad en etapas iniciales o moderadas, que puede estarse asociando a una enfermedad neurodegenerativa de tipo Alzheimer o de demencia frontotemporal por características clínicas, ¿no? Pero nosotros aún en este momento no tenemos una prueba de gabinete que nos pueda decir exactamente qué enfermedad se está tratando. Por lo tanto, necesitamos que nosotros, que el paciente cuando fallece, los familiares nos donen el cerebro para poder hacer este diagnóstico histopatológico de áreas específicas y poder así diagnosticarlo al 100%. ¿Por qué es importante hacer este diagnóstico? Pues obviamente hay una gran cantidad de beneficios que se tienen a la población. Primero, es que los familiares, ¿qué factor de riesgo tienen para poder desarrollar también la enfermedad de Alzheimer u otra enfermedad neurodegenerativa? Por otro lado, también tenemos que ver que obviamente las personas que tienen un familiar, hablando de la forma esporádica, tenemos que hablar también que hay demencias asociadas a un factor genético. Pero hablando de las formas esporádicas, cuando estas personas desarrollan una enfermedad, hablemos de Alzheimer, desarrollan la enfermedad de Alzheimer de la forma esporádica después de los 65 años, la familia tiene mayor probabilidad de desarrollar una degeneración de este tipo, pero no es a que nosotros, digamos, necesariamente la vamos a desarrollar. Tienen probabilidad, ¿eh? Y es mayor la probabilidad a que las personas que no tienen ningún familiar con Alzheimer la lleguen a desarrollar. Pero en este caso, todos tenemos la probabilidad de desarrollar Alzheimer. Todo depende de nuestra forma de vida que llevemos para poder cuidar nuestra salud y los cambios metabólicos, que también es muy importante dentro de ello, ¿no? Entonces, como les decía, aquí es muy importante que nosotros empecemos a localizar las áreas que son primordialmente constitutivas de nuestro cerebro, ¿no? Y qué funciones realmente tienen, están asociados a ellos, ¿no? De una forma general podemos decir que nuestro cerebro, la parte derecha o el hemisferio derecho está finalmente enfocado principalmente a lo que es el lenguaje, la escritura, la lógica y las matemáticas, mientras que la izquierda está enfocado más a todas las artes, ¿no? De hecho, los artistas tienen mucho más desarrollado esta área, tienen la mayor creatividad, ¿no? Tienen una mejor percepción que las otras personas, pero obviamente los que tienen más desarrollado la parte derecha, pues obviamente están enfocados con un mayor desarrollo en cuanto a la lógica y las matemáticas y las ciencias, ¿no? Lo importante aquí también es primordial
que nosotros estimulemos a los niños, a los pequeños, a tratar de hacer, recuerdan ustedes, no sé si a ustedes aún les pasó, pero por ejemplo, en mi familia, cuando estábamos chicos, algunos de mis hermanos querían comer con la mano izquierda o escribir con la mano izquierda, y luego la mamá le decía, no, con la mano izquierda no, es con la derecha. Y los obligaban siempre a que hicieran todo con su mano derecha, ¿no? Y esto, pues obviamente limita mucho a la persona, pero ahorita lo que se está haciendo es precisamente que ahora a los niños se les estimule que puedan desarrollar y que sean ambidiestros. Y esto es, pues, obviamente, para poder generar una mayor plasticidad al cerebro, ¿no? Y esto es muy importante porque ojalá y que nunca ocurra, ¿no? Pero esto nos puede ayudar cuando tenemos una mayor plasticidad, cuando tenemos un mayor control en ambos hemisferios de funcionalidad. Esto nos va a ayudar principalmente cuando, si tenemos algún derrame, que les digo, ojalá y nunca ocurra, pero si tenemos algún derrame, obviamente dependiendo de la intensidad de este derrame, nosotros podemos salir mucho más rápido de este proceso que nos puede estar deteniendo, por ejemplo, generar una inmovilidad de algún miembro de nuestro cuerpo o inclusive la mitad de del cuerpo puede estar paralizada, ¿no? Entonces, con esta actividad, por eso también es muy recomendable que cuando hay derrames cerebrales, la persona se salva, que inmediatamente que despierta, empiece a hacer actividades, ¿no? Hacer la estimulación para que obviamente mientras más corto sea ese lapso de que tuvo el derrame a su actividad, va a tener una mayor posibilidad de reincorporar o de generar nuevamente el movimiento de alguna extremidad, ¿no? Obviamente no va a llegar al 100%, pero obviamente va a poder generar esta actividad nuevamente de su cuerpo o de la estructura que haya dejado de moverse, ¿no? Entonces, esto también es muy importante, por eso les digo, entonces ahora tenemos que generar realmente toda una actividad en ambos hemisferios para ello, ¿no? Dentro de esto también tenemos que ver, dentro de nuestro cerebro, obviamente hay áreas específicas que son las áreas de Brockman, que no nos vamos a meter sobre las áreas de Brockman, ¿no? Pero que cada una de estas áreas realmente pueden estar asociadas precisamente a la estimulación, movimiento, a la percepción de olores, a la percepción de sonidos, a la visualización de lo que nosotros estamos percibiendo a través de nuestros ojos, ¿no? Hacia el análisis precisamente de todos nuestros medios, de todos nuestros sentidos. Esto es a través de nuestro cerebro y áreas específicas asociadas a ello. Ahora bien, dentro de esto también nosotros hemos pensado y sugerido, y por ahí por años se ha corrido el rumor siempre, que nuestro cerebro solamente lo utilizamos el 10%. ¿No? Y nosotros hemos estado muy acostumbrados precisamente a que ciertas áreas de nuestro cerebro estén enfocadas, por ejemplo, al movimiento de las manos, ¿no? Al auditivo que esté asociado solamente a una área, pero no es así. Para que nosotros puedan haber estos estímulos, hay una gran cantidad de áreas que se echan a andar inclusive para una estimulación, por ejemplo, si nosotros nos encontramos en peligro, ¿sí? Nosotros empezamos a generar nuevamente neurotransmisores para que nos puedan ayudar para responder rápidamente a ese estímulo externo que nos puede estar pasando en peligro, ¿no? Y esto puede ser o te detienes, te quedas paralizado, porque inclusive el que te quedes tú paralizada es un momento de protección también. ¿Por qué? Porque si lo vemos, por ejemplo, cuando un perro nos quiere morder, nosotros nos podemos quedar paralizados un momento, pero si vemos la oportunidad de poder correr, en ese momento agarramos y corremos, ¿no? Entonces, esto les digo, todo lo que nosotros estamos encerrando y tratando de regionalizarlo en nuestro cerebro, no es tanto así que solamente se prenda. Si nosotros movemos ahorita una mano, nada más se prenda una parte de nuestro cerebro. Si estamos en la corteza auditiva, se prenda más. Esto no. Hay una mayor actividad de esto, sí, pero obviamente se prenden una gran actividad de otras áreas para poder interaccionar, responder ante todos los estímulos que tenemos a través de nuestros órganos, de nuestros sentidos, ¿no? Asimismo, el cerebro podemos diferenciarlo a través de varias cortezas, que es la corteza frontal, ¿sí? La corteza del lóbulo parietal, la corteza del lóbulo temporal y la corteza occipital. Esto es muy importante porque obviamente asociado a ello vamos a encontrar, por ejemplo, que el área frontal está enfocada principalmente a lo que son
el análisis y la forma en que va a responder nuestro cuerpo hacia ciertas limitaciones. Esto va a estar enfocado precisamente en la corteza frontal, que es la que nos va a mantener el control de lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, ¿sí? Esas son lo que nosotros vamos a generar, tanto el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, ¿no? Asimismo, también el lóbulo temporal y parte de la frontal están enfocados también a la memoria de largo plazo, ¿sí? Y eso es precisamente lo que nosotros estamos empezando a ver, precisamente cómo podemos nosotros empezar a ver estas alteraciones en cuanto a juicio, conducta, ¿no? En cuanto a memoria, en cuanto a movimientos involuntarios. Eso principalmente está enfocado, asociado principalmente a cada una de estas áreas. Y esa es la respuesta que nosotros vamos a ver precisamente en lo que es el proceso degenerativo. Asimismo, también tenemos áreas que pueden estar directamente conectadas hacia el medio externo, que por ejemplo podemos ser lo que es el bulbo olfatorio y también el quiasma óptico, que obviamente tienen los receptores y asociados obviamente por toda la percepción de la visualización, ¿no? Que a través de los ojos obviamente saben que también a través de los ojos puede llegar a ser, puede llegar una infección viral y que esto puede generar daños también muy, muy drásticos, ¿no? También así como el bulbo olfatorio, y ahorita no es por nada, pero también se ha podido ver, por ejemplo, con el SARS-CoV-2, ¿no? Del COVID-19, de esta pandemia, este virus, obviamente también se ha encontrado muy asociado a precisamente cómo puede ingresar este virus al sistema nervioso central, y una de las teorías que se ha podido sugerir que es a través de los bulbos olfatorios, que pueden obviamente tener una condición directa precisamente con el epitelio nasal, ¿no? Obviamente esto es lo que nosotros tenemos que estudiar precisamente, y es una de las áreas que a través con República Dominicana, con la doctora Mar Pacheco, también estamos muy interesados, y con otros países que estamos obviamente involucrados precisamente a poder entender esta patología de este virus que está generando, ¿no? Sobre el SARS-CoV-2. Asimismo, también podemos ver aquí en esta parte inferior del cerebro, vemos aquí lo que es la sustancia gris, que obviamente son las células productoras de dopamina, ¿sí? Aquí es muy importante porque estas neuronas, la sustancia negra, ¿sí? La sustancia negra que estamos viendo aquí, que son las células más oscuras, estas son las que van a controlar realmente parte del movimiento, y obviamente cuando están alteradas, se van muriendo en la enfermedad de Parkinson. Si lo ven, entonces ya empezamos a ver cómo realmente áreas importantes se van alterando precisamente para darnos un diagnóstico, ¿no? Obviamente tenemos alteraciones, pero por ejemplo hay otras enfermedades neurodegenerativas que pueden estar confundiéndose, por ejemplo, con Parkinson y con la enfermedad de Huntington, por ejemplo, ¿no? Con la enfermedad de demencia frontotemporal. Entonces hay ciertas características que tienen que verse específicamente, pero que en etapas muy tempranas es muy difícil poder evaluar toda esta situación, ¿no? Estos síntomas clínicos no necesariamente podemos nosotros definir exactamente hacia qué parte o hacia qué enfermedad neurodegenerativa se va a dirigir todo este proceso o muerte celular que tenemos. Aquí también tenemos que ver que nuestro sistema nervioso central está constituido por neuronas mayoritariamente, bueno, una gran cantidad de esta población hay neuronas. Obviamente hay una mayor cantidad de células gliales también, y obviamente también células microgliales, que estas neuronas tienen la forma de comunicarse a través de, obviamente, de las sinapsis que se generan entre ellas, entre las neuronas, ¿no? Y esta sinapsis puede ser química o puede ser eléctrica, ¿no? Esta comunicación es altamente bien especializada, y esto es, por ejemplo, neuronas que están siendo estimuladas en un extremo, obviamente van a mandar información a través de todo este proceso de esta comunicación, de esta red de comunicaciones, para poder estimular a áreas específicas, ya sea para el movimiento, para generar movimiento, para generar la estimulación y liberación también de algunas hormonas, o por otro lado también simplemente para poder gestionar un análisis que se puede estar desarrollando en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, por eso les decía que es realmente complicado que nosotros digamos que solamente estamos ocupando una fracción de nuestro cerebro en estas actividades. El cerebro funciona todo el tiempo, de hecho, hasta durmiendo está funcionando,
¿no? Entonces, si hay que tener que apagar nuestro circuito, ¿no? Obviamente cuando dormimos, pero finalmente las células, las neuronas siguen funcionando. Ahí con el sueño también se genera la estabilización de la memoria de largo plazo. Entonces, por eso es importante que ustedes empiecen a tener esa actividad de un sueño reparador, porque generalmente ahorita con esta pandemia, y no me van a dejar mentir, todos nos dormimos hasta la 1, 2 de la mañana, ¿no? Y queremos estar bien al otro día. Pues no. ¿Por qué? Porque hay momentos que tenemos que hacerlo, que ya nos duele la cabeza al siguiente día, que ya no tenemos hambre. Entonces, cosas como eso son alteraciones que se van a ir generando y obviamente tenemos que tener estos lapsos de sueño adecuados precisamente para que nuestro cerebro siga funcionando bien, ¿no? Bueno, a través de estas comunicaciones de las neuronas, obviamente hay una transmisión que la información se da rápidamente a través de estos nodos de Rambier, ¿no? Esos nodos de Rambier son obviamente la transmisión eléctrica se da a través de saltos, es saltatoria. Esto es que no recorre toda la membrana como tal, sino a través de estos nodos de Rambier, obviamente hay estos cambios de potenciales de membrana que hacen que el impulso nervioso pueda ser rápidamente transmitido de un lado a otro, ¿no? Y la respuesta sea prácticamente inmediata. La comunicación de una neurona, obviamente dentro del sistema de neuronas que tenemos en el cerebro, obviamente hay varios tipos de neuronas. Dentro de ellas estamos hablando de las células multipolares y así también de las células bipolares, neuronas que son unipolares y obviamente neuronas anaxónicas, ¿no? Que en estas células anaxónicas son las células amácrinas, donde obviamente se tiene el cuerpo de la neurona y solamente tiene dendritas, que es también una comunicación que generan a través de estos, se generan obviamente la comunicación a través de las dendritas, ¿no? Y no necesariamente del axón. Estas son células que pueden ser células de relevo, ¿no? Y por ejemplo, la neurona motora, pues obviamente tiene un árbol dendrítico muy prominente, pero obviamente tiene un axón demasiado largo, ¿no? Y la neurona piramidal, como es este caso, esta es la que se encuentra obviamente en el hipocampo, las células piramidales, ¿no? Y estas se forman principalmente como estas son células como una pirámide y obviamente son muy parecidas a la motoneurona, pero vean, la diferencia es que tiene una ramificación muy grande. Sin embargo, la célula piramidal es como si fuera una pirámide, ¿sí? Tiene solamente una dendrita apical y tiene sus dendritas basales, así también como su axón, ¿no? Entonces, cada una de estas células, obviamente, la podemos ver en diferentes áreas de nuestro cerebro. Entonces, todas tienen, obviamente, funciones muy específicas. Por ejemplo, la célula de Purkinje tiene un axón, pero obviamente tiene una gran ramificación, obviamente, dentro de ellas, ¿no? Y, por ejemplo, estas células de Purkinje se ven muy alteradas también en la enfermedad de priones, ¿no? Que eso también vamos a hablar un poquito más después de ellas, ¿no? Posteriormente, tenemos que ver que estas células, obviamente, aquí, aunque se ven más las células, es precisamente cómo tiene todo su árbol dendrítico para que vean la complejidad de comunicación de cada una de ellas, ¿no? También la comunicación sináptica puede darse a través de una y otra, precisamente a través que puede ser de axón a axón, ¿sí? Que esa es la sinapsis axónica, axoaxónica, que puede darse la comunicación de axón a axón. La otra que podemos ver nosotros, otra comunicación muy importante dentro de las neuronas, es precisamente, permítame tantito, es precisamente la axonosomática. Esto es que el axón de una neurona se va a comunicar y se va a tener la comunicación directamente con el soma de la neurona. Dentro de esta, la otra comunicación es la axodendrítica, que esto es que el axón de una neurona va a tener comunicación con las dendritas y va a estimular obviamente a la neurona y esta va a ser transferida su información a través del axón de la siguiente, ¿no? Los principales neurotransmisores que están siendo regulados en la neurona es la acetilcolina, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina y cada una del glutamato, también la GABA, ¿sí? Y la serotonina. Y en cada una de las enfermedades neurodegenerativas, obviamente,
tienen una función específica. Y esto también se ha podido sugerir, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, lo que se ve que se pierden son la acetilcolina. Y de hecho se sugería que principalmente la pérdida y baja de la acetilcolina en las células del hipocampo, donde vean, están involucradas en procesos de memoria y aprendizaje, se sugería que esto era el factor inductor del daño de la neurona. Pero se ha visto que obviamente la muerte de la neurona no es precisamente por la pérdida de acetilcolina. Si hay pérdida de acetilcolina, pues obviamente porque se mueren las neuronas, ¿no? Entonces, aquí tenemos que empezar a ver que realmente la neuropatología está teniendo un gran impacto precisamente en el entendimiento de todos estos procesos neurodegenerativos y que realmente esto va a alterar precisamente su relación y la muerte de las neuronas no por el hecho de que ya no genere un neurotransmisor, ¿sí? Obviamente se muere la neurona, ya no hay axón y ya no hay transmisión y ya obviamente no hay producción del neurotransmisor. No, pero no es que la neurona se va a morir porque ya no hay producción de ese neurotransmisor, ¿no? Esto no es así. Esto se da realmente en estas enfermedades neurodegenerativas, se da precisamente porque se van acumulando estructuras patológicas dentro de la neurona y que eso va a poder generar un daño de una forma generalizada, ¿no? En ello. Dentro de esto también tenemos que ver que no nada más a través de los neurotransmisores que les comentaba, se puede comunicar la neurona, sino que también son los elementos del arco reflejo que se puede dar. Y esto es también por actividades precisamente de potenciales de acción, que se dan obviamente en el órgano sensitivo. Si nosotros vemos en esto, si nosotros acercamos la mano a la lumbre, pues obviamente sería nuestro órgano sensitivo, que este va a empezar a generar una actividad que si nosotros nos pinchamos la mano, si nosotros acercamos al fuego, obviamente vamos a sentir dolor. Ese dolor inmediatamente va a ser reconocido y obviamente va a ser traducido en nuestro cerebro a través de toda esta comunicación, pero es la transmisión de potenciales de acción que se van dando a lo largo del axón y la comunicación y estimulación a células donde se hacen realmente esa sinapsis y obviamente una célula o una neurona aferente se transforma a una célula, estimula a célula eferente y obviamente esta célula eferente que es cuando ya tiene la respuesta del sistema nervioso ante ese estímulo y va a generar obviamente el movimiento de muscular para obviamente retirar el estímulo o nuestro órgano sensitivo que nos está diciendo alerta, estamos ahí dañándonos. Entonces esto es precisamente la forma, si lo queremos ver en este sentido, pues obviamente llega el estímulo a través de los axones, llega a nuestra la sensación hacia nuestro cerebro. Nuestro cerebro, obviamente, en áreas específicas, se van a traducir la señal y van a generar, obviamente, el movimiento hacia el músculo que debemos mover, se retrae y ya quita del estímulo, ¿no? Entonces, eso es la forma que nosotros tenemos que ver que el arco reflejo se genera y esto es a través de estos neurotransmisores, donde hay ahí también intercambio de calcio, ¿no? Que puede entrar y salir para poder precisamente generar estos movimientos tan rápido en el sistema celular. De ello, también tenemos que ver que no nada más el área de las neuronas están constituyendo el sistema nervioso central, sino que también tenemos una gran cantidad de células, por ejemplo, los astrocitos. Los astrocitos son células que se encargan de, obviamente, del mantenimiento, dar apoyo y soporte a las neuronas, da también apoyo a la nutrición de las neuronas, pero también da dentro de ello genera también un factor de degradación para todas las células que no están funcionando o que obviamente mueren por apoptosis, ¿no? Que es un proceso que es controlado. Tenemos las células gliales, microgliales, son células más pequeñas que las células gliales, pero la microglía, son células que están asociadas, son células que pueden estar asociadas precisamente a todo este patrullaje de cuidado de nuestro sistema nervioso central. Y esto cuando hay una infección, obviamente hay una gran estimulación de procesos inflamatorios a través de interleucinas y de citocinas que obviamente empiezan a generar toda una actividad precisamente con los astrocitos y tratan obviamente de proteger a la neurona. Cuando ya es el exceso de esta actividad microglial junto con la
astroglial, pues obviamente también van a generar un daño muy importante a las neuronas. Y en esto lo podemos ver por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas, como es la enfermedad de la demencia frontotemporal, parálisis supranuclear progresiva, ¿no? Que si hay muerte de neuronas, si hay actividades agregados de la proteína tau, que es una de las proteínas que se está modificando y que estas enfermedades están asociándose precisamente hacia las taupatías, ¿no? Entonces, aquí les muestro una célula glial, ¿sí? Que vean esta complejidad es completamente estrellada, diferente a las neuronas, ¿no? Es más pequeña, obviamente. En condiciones normales, normalmente hay una célula, por cada neurona que hay en nuestro sistema nervioso, hay 20 células gliales. Sin embargo, en las enfermedades neurodegenerativas, en el caso como es en la enfermedad de Alzheimer, puede llegar hasta 50, 60 células gliales por cada neurona que se encuentre en el cerebro. Entonces hay una gran excitabilidad precisamente porque quieren proteger ante todo el daño que se está generando dentro del sistema nervioso central. Así también las células microgliales que le estamos viendo en células en color verde, ¿sí? Estas son las células microgliales. Obviamente también hay una gran producción de ellas cuando se presentan en la enfermedad de Alzheimer. Así también, como les comentaba, en otras enfermedades, que es donde van a agregar principalmente la proteína tau, como en la demencia frontotemporal y la parálisis supranuclear progresiva, ¿no? Entonces, en una forma general, nosotros vemos cómo hay una interrelación precisamente de neuronas, microglía y la astroglía, precisamente con estas otras moléculas que van a estar obviamente involucradas en procesos inflamatorios, ¿no? Y que obviamente también van a tener una gran actividad, estas células microgliales y astrogliales, ¿sí? Sobre la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Y eso también se ha visto que en la enfermedad de Alzheimer, también los vasos sanguíneos se ven afectados porque se pierden las estructuras, unas neuronas, unas células, una comunicación entre las células que es las uniones estrechas, que le dan estabilidad a esta permeabilidad de las células endoteliales, que van a evitar y que van a formar realmente una barrera hematoencefálica muy, muy bien definida, ¿no? Entonces, esto realmente en cada una de las enfermedades neurodegenerativas, vean ustedes, entonces es un conjunto que se van a ir dañando. Por ejemplo, también los oligodendrocitos, que son los que van a generar estos nodos de Rambier, ¿no? O que es que son las células productoras de mielina. Obviamente también estos se ven afectados en algunas enfermedades neurodegenerativas y obviamente hay alteración cuando hay muerte neuronal en la enfermedad de Alzheimer, pues obviamente estas células, las oligodendrocitos, pues obviamente van a ser también afectados, ¿no? Tenemos que ver entonces que nuestro cerebro está realmente una comunicación altamente especializada y que realmente esta especialización de esta comunicación que se da a través de la sinapsis puede ser, como ya les dije, recalcando, a través de neurotransmisores o también a través de impulsos nerviosos, ¿no? Y que esto principalmente es lo que se ve afectado en los enfermos con las diferentes enfermedades neurodegenerativas. Por eso es tan importante que nosotros tengamos el Biobanco Nacional de Demencias, porque principalmente vamos a enfocarnos a estudiar estas proteínas que se están alterando en el sistema nervioso central y que esto con el tiempo obviamente va a generar la muerte de la neurona y que va a conllevar a la expresión de los síntomas clínicos, ¿no? Entonces, si nosotros no podemos definir realmente clínicamente estos primeros cambios que pueden estar definiéndonos hacia dónde se va a ir cada una de estas alteraciones clínicas, pues obviamente no podemos hacer ningún diagnóstico temprano. Y también, obviamente, las atenciones no pueden ir dirigidas específicamente hacia un proceso que puede ser asociado a específicamente dirigido a una persona que tenga una enfermedad específica, que puede ser Alzheimer, que puede ser demencia frontotemporal o demencia vascular, ¿no? Que también la demencia vascular se confunde mucho con la enfermedad de Alzheimer en su proceso de síntomas clínicos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a determinar y buscar este biomarcador específico que nos pueda definir precisamente este proceso degenerativo, ¿no? Ya el doctor Raúl Mena, que fue mi maestro, mi amigo, mi mentor,
y junto con el doctor Alfredo Feria, que también fue un excelente amigo, los dos microscopistas, el doctor Raúl Mena, microscopista especializado en la microscopía confocal, y el doctor Alfredo Feria en lo que fue la microscopía electrónica, morfólogo netamente los dos. Entonces con ellos empecé a trabajar precisamente con el doctor Mena a analizar y a procesar todos estos tejidos que nos donaban precisamente para estudiar la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Esta enfermedad de Alzheimer, sabemos que entonces, que a través de esta comunicación intercelular que nosotros vemos normalmente en las neuronas, en nuestro cerebro, esta comunicación intercelular se ve interrumpida. Ya se va a perder esta comunicación y es precisamente por la pérdida de los axones, por la pérdida de la muerte neuronal. Precisamente la muerte neuronal está asociada y todo este deterioro cognitivo de la persona se asocia principalmente con la acumulación de esta proteína que se llama la proteína tau en el cuerpo de la neurona, que es las marañas neurofibrilares, que es un acúmulo de una gran cantidad de filamentos altamente insolubles en el cuerpo de la neurona, que esto lo va a llevar a matar a la neurona, ¿no? La otra lesión que se caracteriza y que se presenta en el cerebro de personas con la enfermedad de Alzheimer son las placas amiloides, que aquí en este caso estamos viendo en color rojo el depósito amiloide, que es evidenciado por un colorante que se llama rojoteacina. Y asociado a ello vemos las neuritas distróficas. Las neuritas distróficas son parte de esas dendritas apicales que vemos en las neuronas y también son parte de los axones de las neuronas. Ambas estructuras realmente se deben presentar para que nosotros podamos diagnosticarlo histopatológicamente como un Alzheimer. Deben presentarse estas dos lesiones. Si se presenta solamente la amiloide beta, ya no se asocia a una enfermedad de tipo Alzheimer. Y de hecho, en casos normales que han fallecido personas sin ninguna alteración neurodegenerativa, se ha encontrado en algunos casos una gran acumulación de depósitos de amiloide beta. ¿Sí? Pero obviamente aquí no hay la presencia de la muerte celular. Por eso se ha sugerido y que inclusive la presencia de las marañas neurofibrilar a lo largo de la evolución de la enfermedad ha correlacionado precisamente con su mayor agregación en áreas específicas. Entonces, pero lo que sí es importante es que nosotros debemos determinar que las marañas neurofilares por un lado y las placas amiloide por el otro deben estar siempre presentes para poder diagnosticarlo como una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Dentro de ello, pues obviamente hay una gran cantidad de enfermedades neurodegenerativas asociadas a demencia, cerca de 80 o más de 80 enfermedades que pueden estar asociadas a demencia. De hecho, la depresión puede generar un cierto grado de demencia. Dentro de ello, por ejemplo, aquí les muestro diversos casos de enfermedades, de diferentes enfermedades. Por ejemplo, vean la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad con cuerpos de Levy, que también están asociados a demencia. Esta enfermedad tiene un cierto tono clínico asociado con alteraciones de parkinsonismo y también con demencia frontotemporal, ¿no? La enfermedad de cuerpos de Pick, vean, también hay alteraciones. Si lo ven ustedes, hay una amplitud entre los surcos de cada uno de los pliegues del cerebro. O sea, hay una gran amplitud en cada uno de ellos, como lo ven en todas las enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, también si hacemos corte coronal, como lo vemos en estos tres casos, vean los ventrículos también son muy prominentes, los surcos entre cada uno de estos pliegues también son muy prominentes y vean, el hipocampo también se ve alterado en estas enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué quiere decir? Que inclusive si nosotros tomamos una tomografía, podemos empezar a definir ciertas características de acuerdo a las áreas que se van afectando, ¿no? Pero sin embargo, esto no nos daría a nosotros el 100% de seguridad que estamos desarrollando una patología de una a otra. Sin embargo, lo que nos va a dar realmente este diagnóstico es, como les digo, precisamente el diagnóstico histopatológico. Para esto hemos entonces desarrollado y ya lo hemos publicado en el Journal Alzheimer Disease en el año pasado, en junio del año pasado, ya publicamos precisamente la estrategia para el diagnóstico y estudio de las enfermedades neurodegenerativas en México, que es el desarrollo del Biobanco Nacional de Demencia. Y esto lo publicamos en el Journal Alzheimer Disease, ¿no? Esto es muy importante, que entonces vean ustedes la importancia que nosotros estamos viendo y que es la única forma que nosotros vamos a ahorita en este momento diagnosticarlo. Pero para poder nosotros buscar un método de diagnóstico
no invasivo, necesitamos entender el proceso molecular que se está generando en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer. Pero si nosotros queremos entender el proceso molecular que se da en el Alzheimer, tenemos que entender también otras enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Como como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de demencia frontotemporal, la enfermedad de priones, la enfermedad de Alzheimer, la parálisis supranuclear progresiva. En fin, hay una gran cantidad de estas enfermedades neurodegenerativas que solamente podemos analizarlo molecularmente en el cerebro mismo, ¿sí? Sin embargo, los estudios que estamos haciendo con la doctora Mar Pacheco en República Dominicana, con el grupo también del Politécnico y con el Tecnológico de Monterrey, con el doctor Miguel Ángel Ontiveros, estamos nosotros apostando a que podemos encontrar un método de diagnóstico, no que tengamos que llegar precisamente a obtener el cerebro, sino que en vida podemos empezar a tomar algunas otras estructuras que no sean invasivas, que no le generen ningún daño al paciente y que sea de rápido diagnóstico, y que inclusive esto podría estar también favoreciendo y que nosotros podríamos estar viendo cómo si el fármaco puede estar funcionando bien en el cerebro con estas enfermedades neurodegenerativas, estos fármacos que se están aplicando que solamente se pueden evaluar con test psicológicos, psicométricos que llevan mucho tiempo de evolución. Y sabemos que algunos tejidos pueden tener un recambio muy importante, muy rápido, y posiblemente ahí tengamos nosotros la respuesta para poder encontrar este biomarcador específico, ¿sí? Pero para esto, obviamente necesitamos el cerebro, necesitamos órganos, necesitamos fluidos para poder hacer precisamente este diagnóstico. Y obviamente el Biobanco Nacional de Demencias tiene que tener una interrelación. Esta investigación que nosotros estamos desarrollando precisamente para entender la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, buscando su biomarcador específico y buscando realmente qué es lo que desencadena factores de riesgo que pueden estar enfocados a desarrollar precisamente la enfermedad de Alzheimer de tipo esporádica. Entonces tenemos que tener una relación tanto en investigación básica como en investigación clínica. Obviamente tenemos que acercarnos mucho a la investigación social, las asociaciones donde se están dando actividades no farmacológicas, como es la actividad manual, la actividad cerebral, la actividad física, ¿no? La gimnasia cerebral. Esos son lo que se ha podido visualizar actualmente, que es lo que puede retrasar el proceso de evolución. No la va a quitar. No vamos a detener la enfermedad, pero va a ser mucho más lento este proceso degenerativo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que nosotros entendamos y conjuntemos toda esta investigación básica, la investigación clínica y obviamente también la investigación social, ¿no? Para esto, obviamente, echamos mano a una herramienta que es la microscopía confocal. La microscopía confocal para nosotros es de vital importancia porque vemos la interrelación de procesos moleculares realmente que nosotros vamos a poder diferenciar en casos control en cerebros con la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces, si nosotros vemos una proteína que se está modificando, en este caso en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer, tenemos que ir inmediatamente a estudiar el cerebro normal para ver cómo se encuentra en condiciones normales, si se está agregando o no se está agregando, si está modificando, si se está formando polímeros altamente insolubles, qué áreas están siendo afectadas. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender. Por eso es tan importante este Biobanco Nacional de Demencias y sobre todo, no hemos hablado también de estas enfermedades del neurodesarrollo. Por ejemplo, la condición de autismo. También es muy importante y para eso también el Biobanco ya se ha implicado con la red latinoamericana latinoamericana de bancos de cerebros precisamente enfocados al estudio de enfermedades con autismo, ¿no? Dentro de ellos está la doctora Mar Pacheco en República Dominicana, que es un nodo. Aquí en México estamos, el Biobanco Nacional de Demencias está enfocado precisamente también a esta área, también a poder colectar cerebros de esta naturaleza, ¿no? Con personas que tienen estas enfermedades del neurodesarrollo, pero también, por ejemplo, tenemos que ver aquellos
personas que también tienen el síndrome de Down, que esta es una llave muy importante que se ha observado actualmente, que nos puede dar mucho el entendimiento precisamente para poder desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Esto significa que en la enfermedad de Alzheimer, de síndrome de Down, cuando llegan a una edad adulta, que ahorita conforme se ha incrementado esta probabilidad de vida, prolongar más su tiempo de vida, obviamente las personas ya adultas con el síndrome de Down llegan a tener cierto grado de deterioro cognitivo muy semejante a la enfermedad de Alzheimer. Esto nos da la oportunidad de que si nosotros podemos obtener cerebros también de personas que fallecen con este síndrome, también vamos a poder entender mecanismos moleculares propios de la enfermedad de Alzheimer. Si también podemos tener acceso a fluidos, a tejido que pueda hacer que no les genere ningún daño a estos pacientes, esto también nos va a ayudar a nosotros a poder entender esta patología de Alzheimer, ¿no? Y esto lo estamos haciendo también en personas en vida, ¿no? Entonces, esto, como lo ven ustedes, tenemos que buscar estos biomarcadores específicos para poder hacer este diagnóstico confirmatorio, primeramente. Posteriormente, evaluación de los fármacos que podemos hacer y no tener que entrar al cerebro o esperar a que la persona fallezca para poder hacer su diagnóstico histopatológico confirmatorio, ¿sí? Si nosotros encontramos un marcador específico para cada una de las enfermedades neurodegenerativas, porque en todas ellas se encuentra la proteína tau, en todas ellas se encuentra la proteína tau fosforilada, pero tenemos que encontrar la proteína que esté dando la diferencia en todos los demás, pero adicionalmente también, ¿qué está generando estos cambios? Porque nosotros estamos viendo ya la formación de la maraña, las estructuras patológicas intracelulares, ¿sí? Como los cuerpos de Levy, los cuerpos de Pick, ¿no? La acumulación también de la proteína tau en otras células, en las células gliales, en las células microgliales, ¿sí? La encontramos ahí. Y si vamos a buscarlo en líquido cefalorraquídeo, pues entonces vamos a encontrar tau fosforilada. Entonces tenemos que definir y encontrar la proteína que te genera todos estos cambios en la proteína tau, no tanto en la proteína tau. Tenemos que tener un impacto antes de que se forme y se modifique la proteína tau. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en el Biobanco Nacional de Demencias. El Biobanco Nacional de Demencias, entonces, es un área donde vamos a colectar cerebros, fluidos y órganos para la investigación, ¿sí? Que podemos tener estos desde personas en vida, análisis y estudios en vida, como son los fluidos y algunos tejidos que no sean que no les generen ningún estrago, ningún daño al paciente para poderlos obtener, ¿sí? Y obviamente, cuando la persona fallece, obtenemos lo que es el cerebro y los órganos para poder entender entonces también los factores de riesgo que pueden estar involucrados en el desarrollo de esta patología, ¿no? Y dentro de ello, pues obviamente este trabajo está enfocado no nada más por los profesores e investigadores, como ya les he comentado, sino gran parte de este trabajo, lo muy importante de este laboratorio es precisamente todos los estudiantes que están pasando por nuestros laboratorios, que todos llegan con esa ilusión, con ese gusto para poder entender estas enfermedades neurodegenerativas. Y esto es muy importante, que hagamos esto en México, este Biobanco Nacional de Demencias, que sea una responsabilidad de todos nosotros, ¿no? No porque yo soy investigador, no porque la doctora Mar Pacheco sea investigador, no porque el doctor Miguel Ángel Ontivero sea investigador, tenemos el deber y obligación de estar siendo y desarrollando este biobanco, no. Este biobanco es de la sociedad. De la sociedad, ¿por qué? Porque también ellos pueden difundir toda esta transmisión de información que les hemos estado compartiendo y que les compartimos con mucho gusto, ¿no? Esto también, que ustedes sientan que este biobanco es de todos, ¿sí? Que una partecita, ustedes van y lo comentan con su vecino, lo van compartiendo con sus colaboradores, con sus amigos. Esto es un biobanco de todos. Y esto es necesario para que estudiantes, si tenemos la economía que está totalmente muy por debajo, ¿cómo vamos a tener la gran población que somos en México, somos pobres? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestros hijos se vayan a otro país a poder estudiar lo que es estas enfermedades neurodegenerativas?
Entonces tengamos nosotros realmente esta convicción de que este Biobanco Nacional de Demencias es de todos y es responsabilidad de todos echarlo a andar y que esto vaya acrecentándose. Queremos hacer también, inclusive ya hay asociaciones que estamos obviamente con ellos tratando de acercarnos precisamente a esta donación. ¿Sí? Lo hemos hecho ya con República Dominicana, el desarrollo del biobanco, del Banco de Cerebros de allá de la UNFU, que es otra universidad con la que estoy colaborando también, a través con el apoyo de la doctora Daisy Acosta y el doctor José Guillén, que fueron los que me acercaron a la institución para que se convencieran y les platicara por qué era tan importante tener su banco de cerebros en el Caribe. ¿Sí? Y ahorita ya con la universidad, la Pontificia, la Pucamaima, con la doctora Mar Pacheco, estamos viendo ahora desarrollar también el de autismo, ¿no? Enfermedades del neurodesarrollo, porque esto también, si lo ven, a nivel internacional es muy poco lo que se ha hecho en estos estudios. Por lo tanto, es muy importante que nosotros hagamos precisamente estos estudios. Les voy a dejar ahorita unos segundos con un video precisamente de este biobanco cuando se inauguró y que les digo que esto que estamos haciendo en República Dominicana lo hicimos aquí en México. Y obviamente esto es muy importante que entonces lo sientan que este biobanco es de ustedes. Sean todos bienvenidos a esta Universidad Nacional Rodrigo Borelli, en donde vamos a tener la inauguración del Banco Nacional de Cerebros. Es una colección científica de referencia. Por lo tanto, a llenar un espacio hasta ahora inexistente en nuestro país y en Caribe. Y esto es un hecho sumamente trascendente. El futuro de la neurociencia es un tema de salud ambiental. Todo esfuerzo por controlar y reducir el Alzheimer y demás enfermedades neurodegenerativas que causan desgaste emocional, económico y social es un esfuerzo inconmensurable. El doctor José Luna Muñoz tiene cualidades inmensas que lo caracterizan y no necesariamente tienen que ver con las ciencias. Es un ser humano extraordinario y que realmente nos ha dado todo lo que ha podido para que este día de hoy sea un día. He visto yo a través del tiempo que he estado aquí con ustedes el apoyo incondicional de todos y cada uno de ustedes para desarrollar este banco de cerebros. Es para nuestros estudiantes, para nuestros hijos, ¿sí? Nuestros hijos que no se vayan a otro país, que vean un futuro prometedor en la investigación, que vean un futuro en donde sí se pueden cambiar las cosas. Y así, me podría yo seguir extendiendo por lo menos otras 2 horas más, ¿no? Pero ya me pasé por 8 minutos con los otros colaboradores, ¿no? Y en esto, pues obviamente agradecerle, obviamente, a la doctora Mar Pacheco en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana, que estamos realmente colaborando muy fuerte. Y bueno, estamos muy contentos, estamos de manteles largos, porque obviamente hay buenas noticias para las investigaciones que estamos haciendo, ¿no? Realmente Mar Pacheco ha hecho una labor extraordinaria precisamente en todas estas investigaciones que estamos haciendo y lo estamos llevando a más. Y ante todo esto, pues muchísimas gracias, Mar. Y entre ella y yo nos hablamos como BRAC, ¿no? Que BRAC es, es un patólogo muy importante que dio realmente la secuencia de agregación y la presencia de las marañas neurofilares en la enfermedad de Alzheimer y que es ahora un método diagnóstico histopatológico muy importante para ello, ¿no? Y entonces, entre ella y yo jugando, siempre nos decimos BRAC porque realmente queremos hacer un cambio realmente en esta enfermedad y que estamos precisamente enfocados para poder generar y buscar un método diagnóstico y un biomarcador específico para esta enfermedad y otras enfermedades neurodegenerativas. Muchísimas gracias a todos y les agradezco mucho su tiempo que me hayan permitido poder platicarles un poco de ello. El biobanco también ya está asociado a la Red Latinoamericana de Bancos de Cerebros, de neurobancos enfocados a demencia, que está todos los doctores que vemos aquí, que está el doctor Rubiates,
que es de Argentina, la doctora Pimentel, que es de Brasil, el doctor Villegas y el doctor Diego Sepúlveda, que son de Colombia, el doctor José Guillén del Banco de Cerebros de República Dominicana y su servidor. Entonces, nosotros ya somos el grupo nuclear para el desarrollo de estos biobancos asociados a neurociencias, obviamente enfocado a la demencia, ¿no? Y estamos, obviamente, en otro nodo muy importante con la doctora Verónica Cerdeño, Martínez Cerdeño, de la Universidad de Davis de California, en donde estamos ahora haciendo otros nodos también de bancos de cerebros, pero para el desarrollo de el estudio de enfermedades de alteraciones del neurodesarrollo, dentro de ellos el autismo, ¿no? La condición de autismo. Estamos viendo también síndrome de Down y entre otras enfermedades como X frágil, ¿no? También estamos enfocados en ello. Y obviamente esto va a dar mucha pauta para que muchos investigadores de México obviamente puedan tener acceso a este tejido y obviamente también de otros países, ¿no? Internacionales también, otros países que puedan tener también acceso a este tejido a través del el nodo central, que es el de California, la Universidad de Davis, con la doctora Verónica Martínez, ¿no? Entonces también es muy importante que hagamos énfasis que no nada más es el estudio de las enfermedades asociadas a demencia, sino también estamos enfocados ahora ya también a estudios de alteraciones del neurodesarrollo, enfermedades de neurodesarrollo y obviamente enfocados también a autismo, ¿no? Y esto es parte de lo que estamos haciendo ahora en el Biobanco Nacional de Demencias, ¿no? Muchísimas gracias y estoy con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Fue una muy buena ponencia, muy motivadora, ¿no? Sin duda nos hizo un recorrido muy interesante por la enfermedad de Alzheimer. Hemos tenido muchísimas preguntas que ya hemos ido anotando para precisamente dar continuidad a esa dinámica de preguntas y respuestas, pero en el marco de una mesa redonda en donde nos acompañan otros académicos de la Facultad de Psicología, miembros de una asociación, justo como usted lo mencionaba, ¿no? Que es importante la vinculación de sociedad, asociaciones, academia, para hacer un frente común. Y si nos permite, daremos paso a esa dinámica de mesa redonda, en donde también daremos la participación de los asistentes que tenemos acá en Zoom y los asistentes, casi 200 asistentes que tenemos en YouTube. Hemos ideado algunas metodologías para poder incluir su participación en esta mesa redonda. Agradecemos su participación y le damos la bienvenida ahora a la mesa redonda, doctor. Sí, quito mi presentación. Nada más quiero mencionarles que ahorita con la Federación Mexicana de Alzheimer está próximo a desarrollarse el Congreso virtual internacional precisamente sobre Alzheimer, donde van a venir o van a presentar investigadores tanto nacionales como internacionales de gran alto impacto. Vamos a tener la presencia, por ejemplo, de una persona que ha sido nominado al Premio Nobel, ¿no? Entonces es el doctor Macchioni, el doctor Charlie Harrington, que está desarrollando un fármaco contra la enfermedad de Alzheimer, y también el doctor Jesús Ávila, el máximo exponente en España, precisamente sobre el estudio de la enfermedad de Tau en Alzheimer, en cultivos celulares y en modelos celulares. Y también comentarles que con la Federación Mexicana de Alzheimer estamos elaborando un plan estratégico para que a nivel nacional se pueda hacer esta donación de cerebros para la investigación. Bueno, aquí les presento a Rosa Farres, que es la presidenta actual de la FEDMA, y también a Luisa, que es de la Asociación Alzheimer México IAP, que va a estar ahorita con nosotros. Muchísimas gracias. Entonces quito mi ponencia. Perfecto, doctor. Pues bueno, si nos permite también, pudiéramos con mucho gusto hacer difusión de este evento, de este congreso que nos comenta. Si nos hace el favor de compartir el cartel, los links de acceso a la información, de registro, todo ello, con mucho gusto hacemos la difusión por medio del Club de Neurociencias para que logre mayor impacto. Sí, muchísimas gracias. Te lo haré llegar.